tenemos en la línea telefónica el doctor Benito Nasif. Él es consejero del INE y presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Benito Nasif, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Sergio, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Benito, dice el Tribunal Electoral que no se le dio derecho de audiencia al aspirante a la candidatura independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. ¿Es verdad esto? Bueno, el Instituto Nacional Electoral pues le garantizó el derecho de audiencia en 12 ocasiones, está claramente documentado, pero a juicio del Tribunal Electoral no fue suficiente y por eso nos ordenó que diéramos por acreditadas todas las firmas, aunque sin especificarnos cuáles son las válidas y cuáles siguen siendo inválidas. Eso ya pasó a un segundo plano, nos ordenó dar por acreditado el requisito y hoy en día, después de la sesión de ayer del Consejo General del INE, Jaime Rodríguez es un candidato presidencial con derechos plenos, Sergio. Ahora, Benito, en el caso el Bronco de Jaime Rodríguez Calderón, hubo irregularidades. Esto ya no importa. El Instituto Nacional Electoral había señalado que había irregularidades. Esto de las audiencias, como tú dices, plenamente ahí identificado. De hecho, tengo entendido que hubo 12 audiencias y que no hubo más porque el abogado de Jaime Rodríguez desistió de seguir revisando la información. Es correcto, la audiencia y las revisiones que se desprenden pues dependen de que los interesados ejerzan el derecho de audiencia, y cuando ellos optan por no hacerlo, pues la autoridad electoral no los puede obligar a revisar, en este caso, los apoyos ciudadanos. Respecto a las vistas que ya se dieron a la FEPADE y a la propia Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral del INE, Lupita, las investigaciones continúan, se van a esclarecer los hechos, se van a deslindar responsabilidades y habrá consecuencias para los involucrados. Si hubo entonces alguna falta en la forma en que se recolectaron las firmas del Bronco, de Margarita Zavala o de quien sea, sí puede haber de hecho consecuencias penales. ¿Qué pasa si esta persona ya es candidato a la presidencia de la República? Pues todo depende de lo que los hechos digan, de la imputación, del deslinde de responsabilidades, Sergio, y de las sanciones previstas en la ley, que pueden ser desde multas, y en el caso, por ejemplo, de los delitos penales involucrados, puede haber hasta prisión por el uso indebido de datos personales del padrón electoral, o la simple y llana usurpación de identidad de ciudadanos cuya identidad fue utilizada para simular firmas de apoyo con el fin de conseguir un registro como candidato independiente. Ahora, en el caso de Jaime Rodríguez, ¿él sí tiene las firmas suficientes o no tiene las firmas suficientes? Bueno, de acuerdo con el tribunal, las autoridades simplemente debemos presumir que la validez de sus firmas, aunque no determinó en su sentencia específicamente cuáles, simplemente estableció el tribunal que sus firmas se presumen válidas y que por lo tanto acredita el requisito establecido en la ley, y una vez cumplido ese requisito, pues ha obtenido su registro como candidato, y hoy en día, insisto, Lupita, es un candidato presidencial por la vía independiente con derechos plenos, y el Instituto Nacional Electoral hará valer esos derechos que tienen que ver con acceso a la radio y televisión en los tiempos administrados por el INE, financiamiento público y por supuesto un lugar en la boleta. ¿Qué pasa con alguien como María de Jesús Patricio, Marichuy, que sí estuvo dentro de las reglas, que sí se ajustó a estas reglas, que tuvo
finalmente la recolección de firmas más limpia de las que se registraron y que sin embargo no obtuvo el número de firmas. ¿No está mandando el tribunal un mensaje de que es mejor hacer trampas porque después te van a avalar las firmas? Pues sería preocupante que así ocurriera. Por lo pronto, el Consejo General del INE y yo en lo particular hacemos un reconocimiento a todos aquellos aspirantes que, apegados a la ley, buscaron y mandaron al Instituto Nacional Electoral apoyos ciudadanos genuinos, o con ellos consiguieron un lugar en la boleta, o incluso si no lo consiguieron, creo que ellos, estos aspirantes, son los que dignifican la figura de la candidatura independiente, Sergio. Benito, ¿qué va a pasar con los tiempos de radio y televisión? ¿Qué va a pasar con las boletas? ¿Qué va a pasar con los recursos? ¿Todo se va a reasignar? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con senadores o aspirantes a diputados independientes que, pues a lo mejor también estaban en la misma situación de revisión de este asunto de las firmas? En fin, ¿qué tanta modificación puede haber? Bueno, por lo que concierne al financiamiento público y a los tiempos en radio y televisión, la ley establece una bolsa finita que ya no puede crecer. Lo que hará el Instituto Nacional Electoral es redistribuirla a partir de lo que se decidió en la Sala Superior del Tribunal Electoral y repartir los recursos que aún no han sido repartidos. Hemos hecho los cálculos, Lupita, y aún estamos en condiciones de, con esta redistribución, hacer que se cumpla lo que establece la ley respecto a cómo repartir los recursos del financiamiento y los tiempos de radio y televisión. Por lo que respecta a los aspirantes a candidaturas independientes a la Cámara de Diputados y al Senado, ellos, pues, sus casos son cosa juzgada ya, y en esos casos se aplicaron los precedentes que después, en los casos particulares de Jaime Rodríguez Calderón y de Ríos Peter, pues el tribunal decidió que se aplicaran otros criterios. Lo único que queda pendiente, Lupita, es el ejercicio del derecho de audiencia del aspirante a la candidatura presidencial, Armando Ríos Peter. Nos dio un plazo de 10 días el tribunal y estaremos notificando en las próximas horas para iniciar la revisión si es que decide ejercerlo. Pues Benito Nasif, yo quiero agradecerte estos comentarios y estaremos al pendiente. Esta campaña está teniendo una serie de giros inesperados. Gracias a ustedes, Sergio, Lupita, muy buenos días. Gracias, Benito, buenos días. Y sí creo que este giro de que el candidato que había sido descartado como independiente reciba de pronto una candidatura oficial, pues sí es un giro inesperado, como fue giro inesperado también la decisión del tribunal, recordarás, en 2015 de resucitar al Partido del Trabajo, que también había fallado en su intento por obtener el número de sufragios que necesitaba para mantener su registro. Pues sí, Sergio, y bueno, en estos momentos lo que vamos a ver ahora es esto que hay pendiente, lo que decía Benito Nasif, el doctor Nasif, sobre Ríos Peter. Tiene pues 10 días que le otorga el Tribunal Electoral y vamos a ver cuál es la determinación, si al final en vez de 5 candidatos vamos a tener 6 en la boleta de aspirantes a la presidencia de la República. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. En Twitter, @Sergio y Lupita. Nuestro teléfono 5095-1110.